Muchas gracias por sus oraciones. Fue muy bien Misión Amazonas. Después yo fui a Apure había una conferencia para levantar la casa de intercesión. Creo que septiembre comienza levantar la casa de intercesión Apure para orar 24 horas. Ayer fui a Maracay, había conferencia Aragua con los pastores y hermanos. Y por fin este viernes comienza cuarta promoción en Escuela Liderazgo Global. Por eso por mucho septiembre tampoco puedo estar aquí, porque ya tengo que vivir con los muchachos, ¿sí? Por eso hoy quiero compartir una palabra, Mateo capítulo 5. Vamos a ver, palabra Mateo capítulo 5. Leemos juntos versículo 1. Mateo 5, versículo 1. Leemos juntos. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ya vamos a dibujar, pensar esa situación que fue. Capítulo 4, último versículo dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Entonces Jesucristo era muy famoso aquel tiempo. Por eso cuando aparece Jesucristo, cuando Jesucristo llega a un pueblo, gran multitud, no solo de su pueblo, sino de todo pueblo de Israel se unieron, acercaron a Jesucristo. Por eso capítulo 5 también, ya gran multitud, viendo la multitud. Sí. Pero vamos a ver cada palabra. En ese momento Jesucristo subió ¿a dónde? Al monte. No sabemos bien cuánto metro, 10 metros, 50 metros o 100 metros. Pero cualquier cosa, Jesucristo subió al monte y se sentó. Después, ¿quién vinieron a Jesucristo? ¿Quién? Discípulos. Es verdad. Para entender bien la palabra de Dios, siempre vamos a pensar: ¿quién dijo? ¿A quién dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Tenemos que entender el contexto. Ese capítulo 5, Mateo, es para enseñar, para dar la predicación ¿a quién? ¿A multitud o discípulos? Sí, discípulos. Había multitud, pero esa palabra para discípulos. Porque siempre alrededor de Dios hay dos grupos. Un primer grupo es multitud, otro grupo es discípulos. Se ve igual. Multitud también le gusta a Jesucristo. Le llama, le acerca, le busca a Jesucristo. Multitud también. Cuando vemos multitud, difícil distinguir multitud y discípulos. Sí. Porque Jesucristo, Él había hecho grandes milagros. Ejemplo, con 5 peces, 2 panes, había gran milagro. Daba más de 5,000 personas. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Juan capítulo 6. Después de terminar esto, gran multitud le acercó, le buscaba. ¿Para qué? Pidieron que sea rey de Israel. Sí. ¿Por qué? Es genial. ¿Por qué genial? Si Jesucristo sea rey de Israel, ya no necesita trabajar más. Cada momento cuando tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a Dios. Pedimos: Señor, hágalo un milagro así. Sí. Gran multitud. Donde quiera cuando llegaba Jesucristo, gran multitud también buscaba, acercaba a Jesucristo. Pero difícil distinguir quién es multitud, quién es discípulo. Cuando estamos en tiempo paz, si no hay problema, en ese momento todo igual, multitud y discípulo. Multitud también aplausa a Jesucristo: oh, qué bueno, te buscamos, te necesitamos. Por eso siempre, donde quiera cuando llega Jesucristo, había gran multitud.
Pero esa palabra no para gran multitud, sino esa palabra para los discípulos. Otra vez, la diferencia de multitud y discípulos, el tiempo de paz no puedes saber, pero el tiempo de momento de ayer, esta mañana también estudiaba esa palabra. Decisivo. El momento decisivo puede distinguir claramente multitud y discípulos. Claramente. En tiempo de paz, todo igual. Porque multitud, ellos nunca sigue, pero no obedece. Cuando dice palabra de Dios, ellos no aceptan, no quiere abandonar su vida, no quiere seguir a Cristo, solamente está buscando a Dios para recibir un beneficio. Se llama multitud. En Latinoamérica, muchas iglesias, Venezuela también, claro que sí. Donde quiera, cuando yo llego a una ciudad, hay una conferencia, gran multitud. En Apure también había más de 500 hermanos. Ellos vinieron porque algunos dicen, wow, llegó coreano a Apure. Siempre he visto el televisor. Entonces, él quiere ver coreano real, por eso algunos vinieron. Sí. En serio, por eso después de terminar la conferencia, quiere tomar foto diciendo, wow, yo veo primera vez coreano. Sí. Pero esa conferencia fue para levantar casa de intercesión para orar 24 horas. Cuando yo digo orar 24 horas, wow, gran molestia. Pero le gusta esa reunión porque tenía otro propósito de encontrar coreano real. Sí. Porque hoy en día es muy famoso cultura coreana, ¿no? En el mundo. Aquí en Venezuela también, estoy muy sorprendido. Donde quiera. Muchos jóvenes también llegan porque nosotros anunciamos desde hace 15, 21 meses, por eso ya vienen muchas personas. Pero algunos jóvenes vienen realmente que quieren encontrar un coreano real. Sí. Asimismo, en época de Jesucristo también, cuando llegó Jesucristo a un pueblo, no solo ese pueblo, sino varios pueblos se unieron para buscar a Dios. ¿Por qué? Escucharon poder de Dios, milagro de Dios. Por eso siempre acercaba un propósito. Ejemplo, sí, muchos ejemplos. Si hablo de ejemplos, no puede terminar. Sí. Multitud. Pero cuando llega el momento decisivo, en ese momento se divide claramente multitud y discípulos. Ejemplo, vamos a ver. Sí, muchos ejemplos. Vamos a ver capítulo 6, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, primer milagro es 5 peces, 2 panes, comieron 5,000, pero exactamente más de 20,000 personas, porque solo contaba hombres más de 20 años, por eso realmente más de 20,000 personas comieron. Así comenzó capítulo 6, Juan. En ese momento, Jesucristo predica sobre el pan verdadero, pan que le da vida. Así como hablando, termina capítulo 6 con ese asunto. 65 dice así, Juan 6, 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Había gran multitud, discípulos acerca de Jesucristo. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes porque pueden seguirme, no por tu fuerza, sino esto es por la gracia de Dios. ¿Sabe qué sucedió? Esa palabra molestaba mucho a los discípulos. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos
volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí. Porque ellos seguían a Cristo con su poder, con su decisión, no por la gracia de Dios. Pero Cristo les dijo: usted está siguiéndome porque por la gracia de Dios, no por tu poder, no por tu decisión. Pero esa palabra le molestaba muchísimo a los discípulos. Por eso ellos volvieron atrás, no andaba más con él. Cuando sucede algo, ejemplo, cuando choque con mi experiencia, con mi pensamiento, con mi sabiduría, la palabra de Dios con mi palabra, si choque, en ese momento podemos saber quién es multitud, quién es discípulo. Multitud nunca cambia su mente, nunca abandona sus cosas. Multitud nunca cambia su corazón. Si choque con Dios, si puede seguir hasta el momento, si me da comida, qué bueno. Pero si Dios ordena algo, esa palabra choque con su vida, multitud nunca cambia su vida. Solo quiere comer, pero no quiere cambiar su vida. Hoy en día, gran multitud sigue al Señor. ¿Sabe por qué? Por la salvación. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Nadie. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos. Sí. Por eso sigue a Cristo. Por eso Cristo ordena: si tú quieres seguir a Cristo, ámame a mí solo. Obedezca mi palabra. Quiere ir al cielo, pero no quiere obedecer la palabra de Dios. Quiere ir al cielo, pero no quiere amar a Cristo. Pero quiere ir al cielo. ¿Me entendieron? Sí. Gran problema del cielo es: si quiere ir al cielo, tú tienes que vivir para siempre con Cristo, pero no quiere amar a Él. Sí. Algo es como un chiste, ¿no? Gran multitud sigue a Cristo, pero ellos no obedecen, no ama. Ejemplo, ya que pronto nuestra iglesia, ya algunos jóvenes van a casarse. Les felicito. Pero tu novio dice a tu novia: quiero casarme contigo. ¿Por qué? Escuché, tu cocina muy bien. ¿Cuál mujer quiere casarse con ese maldito hombre? Sí, qué bueno, yo voy a casarme contigo porque yo cocino muy bien. Claro que sí. Por eso si se casa esa mujer, necesita 10 doctores. Aquí ya se casaron las mujeres. Tengo una pregunta: ¿por qué casaste? Porque limpia bien la casa, por eso se casó con tu esposo? ¿Cuál es la razón de casamiento? ¿Cuál hombre busca una mujer que limpia bien, cocina bien? Necesita empleador, no necesita esposa. Razón de casamiento es por amor, ¿sí o no? Estamos buscando a Dios porque quiere ir al cielo, pero no quiere vivir con Él. Quiere recibir la salvación, pero no quiere amar a Cristo. Se llama multitud. Discípulos sigue a Cristo porque le ama. Quiere ir al cielo porque vivir con Dios para siempre. Pero pobrecitos que quieren ir al cielo, pero no quiere vivir con Cristo, gran problema. Si tú llegas al cielo, tú tienes que vivir con Cristo para siempre. Pero no quiere amar a Cristo, pero quiere ir al cielo. Se llama multitud. Hermanos, aunque hay gran multitud, ellos nunca pueden experimentar la vida eterna, la salvación, amor de Dios, nada palabra de Dios. Estoy seguro que en nuestra iglesia también hay algunos multitud. Sí. Le gusta venir aquí. Tengo pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? Sí. Tenemos que entender muy bien razón de seguir a Cristo. Es por causa de amor de Dios por su salvación. ¿Cuándo dicen amén? Si no, Dios va a ordenar: hágalo esto, hágalo esto, hágalo esto. Si tú eres multitud, nunca va a obedecer.
pero quiere hacerlo, pero no quiere amar, obedecer, seguir a Cristo. Es gran problema hoy en día. Por eso capítulo 5 Mateo es palabra para multitud o discípulos. Sí, esa palabra para discípulos. ¿Por qué? Voy a explicar una vez más la razón. Otra vez, la palabra de Dios y nuestra palabra, ¿qué te parece? ¿Cabe bien o siempre choque? ¿Qué te parece? Palabra de Dios y tu palabra, ¿cabe bien o choque? Sí. Normalmente choque, sí. Porque es palabra de Dios, pero tú tienes tu pensamiento, tu experiencia, tu plan, todo tiene tuyo. Pero si tú eres Dios, no va a choquear. Pero tú no eres Dios, por eso ya comienza a choquear. Sí. Ejemplo, por eso Mateo capítulo 5, aquí sale 8 bendiciones, pero no es realmente no bendiciones, 8 palabras de bienaventuranza, bienaventuranza. Sí. La diferencia de bendición y bienaventuranza, hay diferencia. ¿Qué es diferencia? Bendición es Dios quiere bendecir todo el mundo. Esa bendición por la gracia de Dios que quiere bendecir todo el mundo se llama la bendición. Pero la bienaventuranza es, por eso bendición no necesita condición. Bendición sin condición. Pero bienaventuranza es con condición. Esto es la diferencia. Capítulo 5, Mateo, esto es, no es bendición, sino bienaventuranza. Por eso dice, bienaventurados. Dice así. Bienaventuranza necesita condición. ¿Qué condición es? Ya tiene que obedecer para experimentar esta palabra. Sí. Si no obedece, existe esa 8 bienaventuranza, pero nunca puede experimentar. Aunque tú eres pastor, misionero o 20, 35 años en Cristo, no importa nada. Si no obedece, no puede experimentar esa bienaventuranza. Por eso, aunque es cristiano, ¿por qué no está viviendo feliz? ¿Por qué no está obedeciendo? Por eso, aunque 30 años en la iglesia, no conoce esta palabra. Sí. Ejemplo. Primera bienaventuranza es que esto es los pobres en espíritu. ¿Quién quiere ser pobres? ¿Quién quiere ser ricos? Sí. Ya comienza a choquear la palabra de Dios en nuestra vida. Siempre choque. Sí. Ejemplo, otra palabra. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién quiere recibir persecución? Normalmente la gente no busca persecución. Pero palabra dice bienaventurados. Los que padecen persecución. Ya otra vez choque. Cuando choque palabra de Dios con mi experiencia, con mi pensamiento, con mi estudio. Por eso si no obedece, esa bienaventuranza no va a funcionar, realizar en tu vida. Por eso aunque tú eres cristiano, pero no tiene esa experiencia. Hay mucho estudio, mucha predicación. No sé cuántas veces han escuchado esta predicación. Pero cuántas personas ya tienen experiencia de recibir esta gran bienaventuranza que busca padecer persecución por la justicia. ¿Quién tiene esa experiencia? ¿Quién va a buscar? Señor, necesito más tu persecución. Pero si experimenta esa bienaventuranza de esta palabra, Él espera. Él le da gracias por causa de persecución. Porque Él va a experimentar. ¿Qué va a experimentar? Segunda parte del versículo 10. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si por causa de justicia recibe persecución, Él va a experimentar los cielos. Si experimenta los cielos, Él no va a rechazar persecución, sino va a recibir con gran alegría.
Por mucho tiempo iglesia coreana oraba mucho por iglesia china, porque en iglesia china, socialismo comunista, había gran persecución. Por eso muchos cristianos chinos murieron, estaban en cárcel. O sea, había mucho problema. Por eso iglesias de Corea oraba mucho por iglesias de China. Pero en ese momento los líderes de iglesia china le pidieron a la iglesia Corea, ¿sabe qué pidió? Por favor, no ore más que desaparece persecución, sino ore por nosotros que puede vencer la persecución. Por eso cambiamos nuestra oración, que Señor, quita persecución. No, los hermanos chinos, ellos disfrutaban persecución, porque en la persecución ellos experimentaron los cielos, reino de Dios. Porque ellos experimentaron bienaventuranza de esta palabra. ¿Me entendieron? Sí. Otra vez, la palabra de Dios choque con nuestra vida. Porque en universidad no nos enseñan así. Nuestros padres no nos enseñan así. YouTube no te enseña así. Instagram tampoco. Por eso cada persona tiene su teoría propia, experiencia propia. Con esa experiencia choque con palabra de Dios. En ese momento, multitud nunca va a obedecer, pero discípulos va a obedecer. Por eso esta palabra no para multitud, sino para los discípulos. Dios sabe, aunque enseña esta palabra a multitud, Dios sabía perfectamente que ellos no van a obedecer. Si no van a obedecer, ¿por qué necesita enseñar esta palabra? ¿Sí o no? ¿A quién necesita palabra de Dios? ¿Los que van a obedecer o los que no van a obedecer? ¿Sí? Por eso esta palabra no para multitud, porque Jesucristo sabía perfectamente, multitud nunca va a obedecer, aceptar la palabra de Dios. Pero discípulos, aunque choque con su experiencia, discípulos comienzan a tratar, obedecer la palabra de Dios. Entonces esta palabra va a realizar en su vida. Así podemos saber que tú eres multitud o discípulo. Vamos a hacer examen o vamos a chequear algo ahora. Tú sí mismo sabes perfectamente. No estoy hablando que puede obedecer, sino estoy hablando que quiere obedecer. Los cristianos no pueden hacer todo. Poder es de Dios. Pero salvo verdadero, ¿qué cambia primero? ¿Cambia poder o cambia querer? Si cristianos, salvo verdadero, cambia querer. Por eso, aunque no puede, va a obedecer. Otra vez, Romanos capítulo 8, 7. Romanos 8, 7 dice así: por cuanto los leemos juntos ya. La ley de carne con Dios. La palabra, la ley del mundo nunca puede caberse bien con la palabra de Dios, sino siempre contra la palabra de Dios. El mundo, nuestros padres o escuela, ¿cómo nos enseñaba? Más importante es, aunque si puede ganar dinero, puede engañar, algo así. Pero la palabra de Dios no puede engañar. La justicia es la verdad más importante. Así, toda palabra de Dios choque con palabra de mundo. Es muy normal. En ese momento, multitud, ¿qué hace? Nunca cambia tu pensamiento, tu experiencia. Pero, sí, importante es, aunque engaña, más importante es ganar dinero, ¿no? Sí. Multitud nunca cambia su pensamiento, su forma de vida. Por eso, aunque 20 años asistiendo a la iglesia, ¿por qué no cambia su vida? Porque multitud no quiere cambiar su vida, sino multitud quiere cambiar a Dios para cumplir su beneficio. Siempre exige: Señor, tú eres todopoderoso, por favor, tenemos hambre. Tú hiciste este milagro, ¿no? Entonces te seguimos porque
Haga tu milagro, tú eres Dios. Sí. Por eso gran multitud quiere utilizar a Dios. Por eso ellos nunca cambia su vida, sino quiere cambiar a Dios. Pero discípulo es, ¿ellos quiere cambiar a Dios o cambia su vida? Sí, claro que sí. Claro que sí. Por eso en la iglesia, ¿qué les parece en la iglesia? ¿Hay más cantidad de multitud o discípulos? Sí. Hay gran cantidad de multitud en la iglesia. Ellos creen discípulo, pero no es discípulo. No juega con Dios, por favor. Nosotros fuimos a Amazonas. Visitábamos 5 comunidades etnias. 5. Pieroa, Hibi, Yanomami, Checuana. 4 comunidades. Primera comunidad, Pieroa. Nosotros tomamos, ¿usted ha visto video? ¿Ha visto video? Sí. Pongo como 3-4 horas subíamos para llegar a esa comunidad. Usted todavía no tiene esa experiencia, ¿verdad? Sí. Cada año, agosto, vamos a enviar Misión Amazonas. Sí. Llegamos a esa comunidad, wow, tan grande terreno. Había gran cancha de fútbol. Me parece más grande que Urina. Había gran ambiente espiritual, fuego de fútbol. Porque ellos cada año hay gran Copa Mundial Yanomami, Pieroa, casi Copa Mundial. Sí. Todo Pieroa se reúne para hacer ese campeonato de fútbol, algo así. 24 comunidades Pieroa se unieron esa comunidad. Wow. Casi imposible encontrar más de 20 comunidades en el mismo lugar. Diciembre también se reúne y todas las comunidades. Es caso muy especial. Por eso había muchos pieroas. Wow. Había campeonato. Si gana primer lugar, recibe ¿cuánto dinero? 3 millones de pesos. Porque allá no sirve Bolívar. ¿Sí? Entonces, gran cantidad de dinero, ¿verdad? Por eso nosotros veíamos, ellos no jugaban fútbol, sino ellos hicieron la guerra. ¿Sí? No fue fútbol, sino esto fue guerra. Wow, ellos, todos saben taekwondo. No fue fútbol esto, tan fuerte. ¿Sí? Sucedió algo. ¿Sabe qué sucedió? En esa comunidad hay una iglesia. Hay pastor y miembro de iglesia. Hay campana. Solo pastor puede tocar campana. Él tiene autoridad. Si toca campana, la gente se reúne. Pero aunque pasó tiempo, pastor no quería tocar campana. Enfocando. Porque su equipo estaba jugando. Sí. Esperando. Él sabe perfectamente, ya estamos en su comunidad. Llegamos de Caracas para evangelizar, discipular, enseñar la palabra de Dios. Pero así pasó el primer día, segundo día, entendimos una cosa claramente. Ese pastor no quería nada. Finalmente nosotros tocamos campana. Cuando tocamos campana, gran molestia para él. Porque él quería ver más fútbol, pero un maldito cristiano tocó campana para alabar al Señor. Él pensaba así, sinceramente. Si donde quiera nosotros llegamos, tenemos que hacer oración matutina y tiempo con Dios, ¿verdad? Sí. En oración matutina, ser el pastor, me parece no quería venir, pero era el pastor, por eso él tenía que venir. Sí. Por eso asistió a oración matutina. Al comenzar, directamente durmió profundamente, tranquilamente con su esposa. Una hora completamente. Durmió muy bien. Wow, por eso. Yo pensaba, hoy él está muy cansado. Pero mañana también fue igual. Siguiente día también fue igual. Estudio bíblico. Vino una vez, durmió otra vez. Después no vino porque primer lugar. ¿Cuánto? 3 millones de pesos.
todo su cuerpo, alma, espíritu, corazón enfocaba. Sí. Premio. Sí. Yo comencé a evangelizar a pastor. Sí. Pastor, por favor. Entonces. Tiene muchos años iglesia. Él pastoreaba muchos años. Pero no importante cuántos años, sino importante su vida cristiana, vida de hoy. Se llama santificación. Estaba muy triste, hermanos, realmente. Muy triste. Por eso, última noche, los jóvenes que fueron conmigo, ya saben, predicaban fuertemente. Sí. ¿Ustedes qué esperan? ¿Quién es tu Dios? Fútbol, Dios. Esto dice Dios, no juega con Dios. Es mentira, porque tu vida está hablando. Fútbol es más importante que Dios. Sí. Gran multitud hay donde quiera. En la selva también hay gran multitud. Amazonas, Caracas, Apure, Aragua. Nuestra iglesia hay gran multitud, pero esa multitud nunca puede experimentar esa bienaventuranza. Por eso, aunque tiene 10, 20, 30 años, no tiene esa experiencia, alegría, gozo de bienaventuranza. Porque bienaventuranza con condición. La bendición sin condición por la gracia de Dios para todos. Pero bienaventuranza es con condición. Por eso esta palabra, no para multitud, sino para los discípulos. Por eso entre gran multitud, los discípulos acercaron a Jesucristo. Jesucristo les dijo a los discípulos, porque Dios sabía, discípulos van a obedecer. Gran multitud nunca va a obedecer. Si puede recibir comida, acerca. Si no puede recibir, no acerca. Yo vivía 10 años en Amazonas. Cuando yo llegué a una comunidad, directamente, inmediatamente, todo el pueblo, hermanos indígenas, me acercaron. Y primera pregunta, ¿sabe qué fue? Wow, misionero, ¿qué traiste tú? La Biblia. Reacción, ¿sabe? Inmediatamente, sin saludar, ellos regresaron a su casa. Ellos pensaban, ese maldito misionero, ¿por qué viniste solo con la Biblia? No hay algo más. Sí. ¿Por qué? Lamentablemente, varios misioneros ministraban así. Necesario compartir, claro que sí. Pero primero, evangelio. Después, las cosas. Pero cambiaron en su orden. Primero, las cosas. Después, evangelio. Porque esa forma más fácil de evangelizar. Lleva comida, medicina, deja frente de comunidad y llama. Todo viene. Entonces ya puede vender al orden, así. ¿Cómo? Si acepta a Jesucristo, vamos a entregar comida, medicina, ropa. En serio, muchos misioneros evangelizaban así. ¿Quién no va a aceptar a Jesucristo? Todos. Por eso ellos entendieron, evangelio es chicle. Un niño indígena me respondió así: evangelio es chicle. Porque cuando misioneros predicaban o las iglesias predicaban, Jesucristo no escuchaba nada, solo enfocaba chicle. Si termina la predicación, puedo recibir ese chicle. Por eso, finalmente, esa iglesia preguntó, ¿qué preguntó? ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? Levantó mano. Ese niña también levantó mano, recibió chicle. Por eso ella entendió, evangelio es chicle. Sí. Por eso yo pensé, esa niña no sabe nada. ¿Dónde están tus padres? Entonces ella me llevó a sus padres. Les pregunté, ¿son cristianos? Sí, qué bueno. ¿Qué es evangelio? Ellos me respondieron, hermanos indígenas, evangelio es ropa. El adulto no tiene interés chicle. Él tiene interés en ese momento ropa. Pero su esposa me respondió, no. Evangelio no es ropa. Le pregunté, ¿qué es? Evangelio es medicina. Porque a ella le gustaba medicina. Gran multitud acerca a Dios para recibir, solucionar algo de su vida. Por eso ellos nunca cambian su vida,
sino ellos quieren cambiar a Dios para cumplir su voluntad. Se llama multitud. Pero discípulos no cambia a Dios, sino cambia su vida. Obedece, ama a Cristo. Solo ellos pueden experimentar ese 8 bienaventuranzas en sus vidas. Entonces, él ya puede conocer a Dios. Pero, ¿cómo termina esta palabra? Otra vez vamos a ver Juan capítulo 6. Otra vez. Juan capítulo 6, versículo 26. Ya discípulos, ellos también eran discípulos. Discípulos les sentían mal, por eso volvieron atrás. Nunca andaba más con Jesucristo. 67, Juan 6, 67, como le preguntó. Dice así, dijo entonces Jesús a los 12. Solo quedaron 12 discípulos nada más. Había gran multitud, después había gran cantidad de discípulos, pero todos los discípulos volvieron. Solo quedaba ¿quién? ¿Cuántos? 12. Entonces Jesucristo le preguntaron, ¿quieres acaso iros también vosotros? Entonces Jesucristo preguntó, ¿también quieres ir tú? Sí. Entonces el discípulo verdadero, ¿cómo va a responder? Vamos a leer juntos 68, leemos ya. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién queda con Dios finalmente? Los que sabe, cree, Jesucristo tiene, su palabra es palabra de Dios, no solo una buena enseñanza, no, o una muy buena idea, no. La palabra de Dios no solo buena palabra, no. La palabra de Dios es vida eterna. Lo que sabe, solo ellos no van a volver, sino van a seguir a Cristo hasta el final. Se llama discípulos. Algunos dicen, oh sí, estudia esto, conocimiento bíblica, principio bíblico funciona donde quiera con los mundanos. En país de musulmanes también funciona principio bíblico porque es la verdad. Por eso si realiza, practica principio bíblico en su país, en su vida, él puede ganar mucho dinero, claro que sí. Porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso principio bíblico funciona todo el mundo con toda la persona. Por eso algunos estudian mucho porque quiere ganar más dinero, quiere tener más título, si quiere casarse con una mujer, algo así. Pero la palabra de Dios no solo una buena palabra. La palabra de Dios no solo buena idea, no solo una buena enseñanza, sino la palabra de Dios es vida eterna. Esto es más gran diferencia. Los discípulos experimentaron, la palabra de Dios es vida eterna. Por eso, ¿dónde iremos? Tú tienes palabra que vida eterna. No podemos ir a otro lugar, porque la palabra de Dios no solo nos enseña buena idea, buena enseñanza, sino la palabra de Dios nos da vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? Por eso, Mateo capítulo 4, ¿qué dice? Satanás le prueba a Jesucristo. Mateo capítulo 4, verso 4 dice, respondió y dijo, entonces escrito está, no soy este pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. Porque tenemos que encontrar a Jesucristo, quien es el verbo. Juan 1:1. Para saber algo, buena idea, enseñanza, información. No. Necesitamos la palabra de Dios para sobrevivir. Porque la palabra de Dios es vida eterna. Por eso, sin palabra de Dios, mi espíritu no puede ser salvo, no puede vivir. Mi cuerpo, ¿qué necesita? Necesita pan. Claro que sí. No voy a decir, no vamos a comer pan. Vamos a comer. Siempre después de terminar el servicio, nosotros compartimos comida.
Tenemos que comer, claro que sí. Me gusta comer. Pero para mi cuerpo necesita pan, pero para mi espíritu, ¿qué necesita? ¿Qué come mi espíritu? Palabra de Dios. Palabra de Dios. No solo para entender buena idea, sino para sobrevivir. ¿Por qué tú comes pan? Si no come, va a morir. Sí. Tiene que comer. Asimismo, tiene que comer la palabra de Dios, no para no morir tu espíritu. Si no come la palabra de Dios, tu espíritu va a morir. Aunque no come palabra de Dios una semana, pero no se siente nada. ¿Por qué? Tú estás muriéndose. Ejemplo, si no come un día, ¿qué tenemos que sentirnos? Tenemos que sentirnos hambre. Si no se siente hambre, él tiene gran problema. No solo espera domingo, predicación, porque una predicación por una semana no puede vivir una semana. Tenemos que comer pan diario. Por eso la oración del Señor no se enseña la oración verdadera, es que pide pan diario. ¿Ayer usted comió? ¿Ayer comió algo? Sí. ¿Por qué? Porque le gusta o para sobrevivir. Sobrevivir, si no come va a morir. Tu espíritu también igual. Si no come, va a morir. Pero ¿cómo puede vivir? Predicación 35, 40 minutos de predicación de domingo, ¿cómo puede sobrevivir? Él podría morir. Muy peligroso. Con mucho cuidado. Por eso, hermanos, otra vez, palabra de Dios es vida eterna, nos salva. Y palabra de Dios es alimento de mi espíritu. Por eso si no lo come, va a morir. Pero cuando Dios nos dice, palabra de Dios choque con nosotros, siempre. En ese momento, discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que obedecer. Ejemplo, tengo hijos. Los nuevos que vinieron primera vez en nuestra iglesia, si no conoce a mi hijo, busca un muchacho que tiene ojo pequeño, eres mi hijo. Ahora él comenzó adolescente. Es muy normal, ¿verdad? Sí. Hasta el año pasado estaba muy alegre, siempre obedecía muy bien, pero ya comenzó adolescente. Habla muchísimo, pero desde este año comenzó a hablar 2 palabras. Sí, no. Qué interesante. Comenzando a analizar. Antes no pensaba mucho, no razonaba, pero comenzando a analizar. Es muy normal. No es animal, debe analizar, debe razonar. Por eso sucede problema conmigo, con nosotros, ¿qué? Ellos háganlo esto antes sin preguntar lo hizo, pero estudia, ¿qué es? Papá, ¿por qué tengo que hacer esto? Es bueno preguntar, pero es malo que no obedecer. Porque choque mi pensamiento con su pensamiento, porque él ya cree, ya él ha vivido en la vida 14 años. Por eso estoy pensando, mi experiencia de 14 años, mejor esa forma. ¿Por qué papá me dice así? Ya está choqueando mi pensamiento con su pensamiento. Él cree, ya 14 años es muy suficiente para entender el mundo. Algo así. Es normal, es normal. Pero cuando cambia su mente, él no sabe nada. Cuando entiende no sabe nada, ya va a ser humano, ¿sí? Hombre. Por eso todavía eres chico, ¿sí? Pero ahora está choqueando con nosotros. Nunca sucedía, había ese problema. Ya mi hija pasó. Le doy gracias al Señor. Pero no solo mi hija, no solo mi hijo, y todo el mundo debe pasar ese. Si pasa adolescente cuando tenga 40 años es más gran problema, ¿sí? Mejor de cada 10, ¿sí? Choque su pensamiento, mi pensamiento. ¿Por qué no me obedece? Porque él cree, él sabe más que yo, ¿sí? ¿Por qué tú no obedeces la palabra de Dios? Porque tú crees, tú sabes. Facebook capítulo 2 versículo 5 dice. Instagram capítulo 20 versículo 1 dice esto, pero palabra de Dios dice así.
ya choqué contigo. ¿Tú crees realmente tu reacción, tu decisión es resultado de tu fe? ¿Qué cree? ¿Palabra de Dios o palabra de Instagram? ¿O palabra de amigo o palabra de padres? Sí. Tu decisión es resultado de tu fe. ¿Tú crees que tú sabes más que Dios o Facebook sabe más que Dios? Por eso tú no obedeces la palabra de Dios cuando choque palabra de Dios con tu vida. Pero discípulos, ellos, aunque choque, primero choque es normal, pero después de choquear, ¿qué va a hacer? Va a obedecer para experimentar la palabra de Dios es vida eterna. Entonces tu vida va a cambiar. No necesita entender, no puede entender la palabra de Dios. Algunos inteligentes que estudió mucho, ejemplo, universitarios, muy interesante, han entrado a la universidad, primer año, que siempre que piensa, yo soy universitario de UCB, máximo. Sí. Es muy normal, pero no muy bueno. Sí. Entonces, cuando tú puedes entender quién eres tú, que entienda que no sé nada, en ese momento tú ya entendiste bien. Pero primero comienza a estudiar, bachiller o universidad, es muy normal. Pero tiene que entender, la palabra de profesor no tiene vida eterna. Facebook no tiene vida eterna. ¿Dónde está vida eterna? En la palabra de Dios. Es vida eterna, porque esto es palabra de Dios, no palabra de Instagram, sino es palabra de Dios. Tiene vida eterna, te cambia, te bendice. Dios te ordena no para molestarte, sino para bendecirte. Cuando choque con palabra de Dios contigo, Satanás te engaña. Por eso Dios siempre te molesta, siempre dice hágalo, no lo haga. ¿Por qué? Me parece ahora mi hijo podría pensar así, porque siempre padre, madre dice así. Razón de decir a mis hijos para molestar o para bendecir. Pero él cree, él sabe más que nosotros, no obedece. Si creemos nosotros sabemos más que Dios, no obedecemos. Por eso, aunque existe mucha bienaventuranza en la palabra de Dios, ¿por qué no experimenta, no conoce? ¿Por qué? Tú no crees o crees, tú sabes más que Dios. Por eso les bendigo, hermanos. No solo domingo. Por eso nuestra iglesia importante es cada día que tenemos que hacer. Tiempo con Dios, oración matutina. Para vivir experimentando la palabra, experimentando vida eterna. Por la palabra de Dios vamos a experimentarnos vida eterna cada día. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué es vida eterna? Juan 17:3. Vida eterna es conocer a Dios Padre Jesucristo y Espíritu Santo. Vida eterna es no solo para vivir para siempre, en el infierno también vive para siempre. Eso no es vida eterna. Vida eterna es conocer a Trino Dios. Esto es vida eterna. Por eso, si obedece la palabra de Dios, tú puedes disfrutar, experimentar vida eterna, no después de morir, no, ahora mismo también puede experimentar vida eterna cada día, cada momento. ¿Cuánto dice amén? Por eso Dios te ordena no para molestarte, sino para que tú puedas experimentar, disfrutar cada día. Vida eterna es conocer a Dios. Amén. Por eso no sea multitud, no vale multitud. Escucha, pero nunca cambia. Pero discípulos se puede cambiar. Por eso, última palabra de esta mañana. Jesucristo le ordenó a Pedro, un carpintero, ordenó a pescador. Porque Pedro pescaba toda la noche, toda su vida pescador. Tiene máxima experiencia. Él no pudo pescar nada. En la mañana él quiere regresar a la casa. En ese momento un carpintero, Jesucristo, le ordenó a pescador que echa la red. En la mañana no puede pescar nada, imposible. Pero él obedeció, experimentó bienaventuranza. Solo él pescó muchos peces,
bienaventuranza. Pero por medio de bienaventuranza, Él encontró a Salvador. Cambió su vida. Porque la palabra de Dios es vida eterna. Cuando dicen amén. Por eso cuando Dios te dice, choque contigo, sea discípulo. Obedezca. Antes de obedecer nunca puede entender. Pero si obedece ya puede entender. Por eso cada día, oración matutina, tiempo con Dios, Dios nos ordena hablar mucha palabra, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Tiempo con Dios de hoy. ¿Qué esto es? Ya yo pensaba, ya puede pasar. Pero ¿qué sucedió? Llegó gran tormenta. Perdió todos. Si no quiere perder, vamos a seguir la palabra. ¿Por qué? Dios tiene palabra de vida eterna. Él quiere bendecirte. Amén.